Amén, gloria a Dios, amén, buen tiempo, bonita presencia del Señor. Yo creo que Dios nos quiere hablar hoy también en esta tarde. Y sea bienvenido, bienvenida a la Iglesia Nuevo Destino. Vamos a dar este tema de no seamos esclavos de los hombres. Ser del griego huparko, que es primeramente hacer un comienzo, y se compone de dos raíces griegas, hupo, que es bajo, y arque, que es principio. Denota ser, estar en existencia, involucrando existencia o condición, ambas anteriores a las circunstancias mencionadas y continuando después de ellas. Esclavo, del griego doulos, de deo, que es atar, que es esclavo. Originalmente el término más inferior en escala de la servidumbre. Vino también a significar uno que se entrega a la voluntad de otro, y vino a ser el término más común y general para siervo. Hombre, ya lo miramos en la mañana, es del griego antropos, que se usa generalmente de un ser humano, ya sea hombre o mujer, sin referencia al sexo ni a la nacionalidad, en forma plural de hombres, mujeres, o también se le llama personas. Amén, realmente, hermano, Dios nos rescató. Dios ya nos hizo libre, y ahora para que uno pueda estar para el servicio de Dios, ya no esclavos de los hombres. Antes éramos esclavos de los hombres, nos llevaban para acá, mirábamos para este lado, allá íbamos. Éramos esclavos de ellos, o de algún lugar, o de algún trabajo, pero ahora ya Dios nos rescató, ya Dios nos hizo libre, como dice la Escritura. Para todo hay tiempo, tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de desechar, tiempo de abrazar, y todo tiene su tiempo, ¿verdad? Ya Dios nos hizo libre, pero muchas veces nosotros queremos seguir siendo esclavos de los hombres, y ese es el problema, que como dice la Escritura, no podemos servir a dos amos. A veces, en vez de servir a Dios con todo el corazón, le servimos a los hombres. Perdón. Y yo creo, hermano, que el Señor, Él nos ha libertado y nos ha dado esa potestad de ser hechos hijos de Él. Y tenemos que tener cuidado de primero Dios y luego lo demás. Pero nosotros, primero lo demás y Dios cuando se pueda, cuando tenga tiempo, y seguimos siendo esclavos de los hombres. Ya Dios nos hizo libres, ya Dios, Él pagó el precio por nuestras vidas. Ahora nosotros tenemos que esforzarnos para, aleluya, disfrutar de esa libertad, de no estar oprimidos, de no estar como cuando una persona está esclavo de otra persona. Dios ya te hizo libre, ya Dios te liberó para que tú seas libre y puedas estar adorando al Señor en todo momento, en su tiempo, claro. Hay tiempo para el trabajo, tiempo para la iglesia, tiempo para hacer los quehaceres, porque todo tiene su tiempo. Pero a veces nosotros nos hacemos esclavos, ¿verdad? Todavía de las cosas de antes, y eso nos está truncando bendiciones para nuestra familia, ¿verdad? Y decimos, pero ¿por qué no avanza mi familia? ¿Por qué no está avanzando? Bueno, hermano, porque todavía no hemos entendido que primero Dios sobre todas las cosas, para que el Señor empiece a hacer la obra en nuestras vidas. Y a veces decimos, pero no sé qué está pasando. Sí sabemos lo que está pasando, porque
seguimos estando esclavos de algunas cosas. Vamos a entrar, amén, en nuestro texto base y está ahí en 1 Corintios, capítulo 7, verso 23, 1 Corintios 7, verso 23, ¿ya lo tiene? Dice, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Vamos a orar, amén, por la palabra de nuestro Dios. Padre, te damos gracias. Te pedimos, Padre eterno, que tú bendigas, Dios, en gran manera tu palabra, Señor, que no vuelva vacía, que dé fruto en nuestros corazones, que la podamos discernir y entenderla, Señor. Somos libres ya y disfrutar de esa libertad, porque nos has llamado a libertad. Asimismo, los que tal vez puedan mirar o escuchar este tema, también puedan ser bendecidos en el nombre de Jesús. Su población fuerte. Amén. Precio, esto es a la sangre de Cristo. Esclavos de los hombres, esto se refiere a una esclavitud pecaminosa, la cual consiste en hacerse esclavo por voluntad propia de los caminos del hombre, el mundo y la carne. Esta es la esclavitud que debería preocupar y enfurecer a cualquiera. Ya fuimos comprados, como está diciendo Pablo a los Corintios, ya fuimos libres. Y cuando somos comprados, hermano, es algo entendible, ¿no? Somos apartados para Dios. Cuando alguien compra algo en una tienda X, lo compró para él. Y dice, yo compré estos zapatos porque son míos. Mire, hermano, Dios nos compró, pero a precio alto, a precio de sangre. Y si el Señor te compró a precio de sangre, pues nos compró para Él, para su gloria y para su honra, para que le sirvamos a Él nada más. No podemos servir a dos amos, porque vamos a quedar bien con uno y mal con el otro. Pero mejor nosotros, mejor decimos, mejor quedo mal con Dios. Pero con el hombre no quiere quedar mal usted. Se olvida que usted ya fue comprado o comprada a precio alto y a precio de sangre. Entonces, hermano, ya no podemos decir yo hago mi voluntad o lo que yo quiero, sino que usted va a hacer la voluntad de Dios si es que ya ha sido sellado con el Santo Espíritu. Ya no vivo yo, va a decir usted como Pablo, sino que Cristo vive en mí. Es cuando realmente entendemos que somos comprados ya. Y al ser comprados, hermano, ya no vamos a hacer nuestra propia voluntad, sino que vas a hacer la voluntad de Dios. Lo que el Señor te pide, eso vas a hacer. No tu voluntad, no tus deseos, sino que ahora vas a hacer la voluntad de Dios, porque ella te compró a precio alto, a precio de sangre. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Ya no esclavos, hermano, ya no. Somos libres en Cristo Jesús y vas a disfrutar esa libertad, aunque te señalen, aunque te quieran juzgar, aunque te quieran criticar. ¿Por qué, hermano? Por el hecho de que tú eres un hijo, una hija de Dios, que le sirves a un Dios vivo. Te señalan, murmuran. No importa, hermano, pero tú sabes que estás en lo correcto. Estás sirviendo a un Dios vivo que no tienes con qué pagarle, porque Él ha hecho muchas cosas buenas en tu vida. Y por eso estás entregado a Él, o por eso le sirves, o por eso has entendido que Dios te ha comprado. Y esa compra es a precio de sangre, ese rescate. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios en Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5, verso 29. Hechos 5, 29 dice la palabra de Dios de esta manera, ¿ya lo tiene?
Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Obedecer a Dios. Los cristianos tienen el deber de obedecer a las autoridades del gobierno, pero en circunstancias en las cuales sus decretos están en abierta contradicción con la palabra de Dios, se debe obedecer a Dios. Cuando Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena, la de oración, era traído un cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo. Este templo se llamaba La Hermosa. Para pedir limosna, este hombre lo ponían ahí y vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo y les pedía limosna. Y le dijo Pedro y Juan, míranos. Y el hombre se les quedó mirando y le dijo, Pedro, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y al momento se levantó, saltando, se puso de pie y anduvo. Y por eso los encarcelaron. Y después le dijeron los sacerdotes que ya no hablaran nada en nombre de Jesús. Mire, hermano, ¿cuál era el delito de Pedro y Juan? Si Pedro y Juan iban a la oración, ¿no? Al templo de Hermosa. Y Pedro y Juan iban a adorar al Señor, iban a orar a Dios. Pero ahí está este cojo o paralítico, está ahí pidiendo limosna en la entrada y está que quiere limosna. Y Pedro le dice, mira, no tengo plata ni oro, pero levántate en el nombre de Jesucristo. Bueno, hermano, eso fue el gran delito de Pedro y Juan, que los encarcelaron y le dijeron, mira, al salir de la cárcel, ya no quiero que hablen más de ese nombre de Jesús. Se los prohibimos definitivamente, hermano, porque estos hombres, Pedro y Juan, entendieron que era necesario mejor primeramente obedecer a Dios que a los hombres, porque aunque fueron encarcelados, fueron privados de su libertad, eso no les impidió que siguieran predicando la palabra. ¿Y qué pasó con ellos? Bueno, le prohibieron que hablaran de Jesucristo. ¿Por qué, hermano? Si no creían en Jesucristo, ¿pero por qué le prohibían? Porque ellos también entendían que Jesucristo era el Salvador, pero no lo querían proclamar, no querían decir nada porque por los demás tal vez, pero si no creían en Jesucristo, ¿por qué prohibían? Bueno, hermano, porque ellos mismos decían, lo que ha pasado, dice, todos han visto ese milagro. Ellos se dieron cuenta que en el nombre de Jesucristo se levantó ese cojo y caminó y glorificó a Dios, y por eso le prohibieron. Mire, hermano, se va a llegar el momento donde vas a tener prueba con tu familia y te van a decir, ¿sabes que aquí no me vengas a hablar de ese Jesús? Aquí nada más es la Virgen María y lo demás, pero ese Jesús ni me lo vayas a mencionar. Nosotros somos de la tradicional. Yo te he enseñado eso, nos van a decir. Entonces usted y yo vamos a tomar la decisión a quién obedecer. O si te dicen, ¿sabes qué? Mira, si sigues siguiendo, ya no te vamos a hablar. Si sigues siguiendo, ya no te voy a dar la parcelita que te había prometido. Pero si tú dejas a ese Jesús, ahí está. Entonces, hermano, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a obedecer a Dios o vas a obedecer a los hombres? Cuando dice hombres, hermanos, se refiere a muchas cosas, tanto como en un trabajo, tanto como nuestros familiares, tanto como alguna persona.
Todo eso se refiere a los hombres. Usted va a tomar su decisión. Yo creo que la mejor, la correcta es obedecer a Dios, porque Dios te ofrece vida eterna. Y el hombre pues es hombre, y él nada más es hombre, no más. Y Jesucristo te ofrece vida eterna, hermano. Tienes que ponerte firme, tienes que agarrarte de Dios, tienes que orar, tienes que ayunar para que no puedan intimidarte y luego digas, no, pues es mejor obedecer, ¿verdad? A mi familia. Hermano, pare firme, hermano, levántese para Dios. Usted obedezca a Dios primeramente que a los hombres. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Y se hizo la revolución, hermano, con este hombre, con el cojo, porque los sacerdotes no creían en ese gran milagro. Pero ¿quién te sanó? A sus padres, pregúntenle a él, dice, ya tiene más de 40 años, pregúntenle a él. El gran milagro que Dios hizo, por eso dice, no quiero que hablen más ya de ese nombre de Jesús. Pero dicen ellos, ¿sabes qué? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Yo creo que es una buena decisión para nosotros también. Pero nosotros a veces decimos al revés. Es necesario obedecer a los hombres antes que a Dios. Hermano, no, tiene que ser como está escrito. Primero Dios, antes que los hombres. Primero Dios, antes que los hombres. Pero es que, no, es que es primero Dios. Pero es que usted no sabe, no, es primero Dios. De acuerdo a las Escrituras. Vamos a seguir leyendo las Escrituras en Romanos 6:16. Vamos a continuar. La palabra de Dios, Romanos 6:16, dice así. ¿Ya lo tiene? ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Hermano, no vamos a mencionar o decir como esta persona que le estaban diciendo, oye, pero te estás alejando de Dios. Y se alejó totalmente de Dios. Y le preguntaron, bueno, ¿no tienes temor de que te mande al infierno Dios? Bueno, si Dios quiere mandarme allá, pues que me mande. No, es que la persona va a decidir a dónde va a ir con su conducta o con su manera de ser. Si nos sometemos a cualquier persona para obedecerle, somos esclavos de él o de ella, ya sea para pecado, va a ser para muerte, ya sea para obediencia, para justicia. Entonces, hermanos, las decisiones morales siguen siendo importantes para los cristianos. Entregarse al pecado hace que las personas se transformen cada vez en esclavos para obedecerle. Los que obedezcamos habrá consecuencias si es para pecado. El fin es muerte. Pero si obedecemos para justicia, amén, viviremos. Entonces la persona que se somete a otra y le obedece es esclavo de esa persona, porque es para muerte. Y dice, pero si es para justicia, quiere decir, hermano, si una persona te dice, mira, tienes que caminar de esta manera la palabra de Dios, o tienes que vivir la palabra, y le obedece a esa persona, entonces para justicia, o sea, es para vida eterna, porque estás obedeciendo a la palabra de Dios. Pero cuando es para pecado, si una persona te induce al pecado, eres esclavo de él y va a ser para muerte, no para vida. Y hermano, y si queremos para vida, tenemos que obedecer a Dios, obedecer a su palabra.
nos vamos a someter a alguien, entonces vamos a ser sus esclavos de ellos. Pero si es para pecado, pues será muerte, hermano. Yo creo que nosotros debemos de tomar unas buenas decisiones, porque tenemos que ser sabios. Si estas personas me están induciendo a la maldad, al pecado, voy a ser sus esclavos de ellos, porque me están induciendo al pecado, a la maldad. No me están induciendo a la justicia, a lo correcto, para que yo siga edificando mi vida. Pero si estamos obedeciendo a alguien para pecado, entonces, hermano, al final del camino será muerte eterna. Al final de ese camino será el juicio final, la muerte eterna. Pero si nosotros obedecemos, amén, a alguien, pero para justicia, entonces vamos a tener al final del camino vida eterna, porque vamos a obedecer a la palabra del Señor que me están instruyendo o que me están enseñando. Entonces voy a vivir para siempre. Pero si es para el pecado, pues es muerte eterna. Dice la Biblia, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces tenemos que tomar, hermanos, las decisiones, amén, para, ya sea para muerte o ya sea para justicia. De usted depende. No, yo soy libre. Sí, pero cuando es el momento de adorar al Señor, no lo puedes hacer, porque todavía no hay libertad. No, yo soy libre. Dios me hizo libre. Sí, pero que se vean esos frutos de libertad en nuestras vidas. Yo sé que a veces no se puede, hermano, por enfermedad, pero cuando ya tomamos un estilo de vida de ese servicio a Dios, entonces, hermano, estamos haciendo a un lado la palabra de justicia, la estamos no queriendo obedecer. Yo creo que es mejor obedecer para bien, obedecer a Dios, a su palabra y en justicia. Y de esa manera, hermano, vamos a vivir para siempre. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios en Gálatas 4:9, un poquito más adelante. Amén, Gálatas 4:9. ¿Ya lo tiene ahí? Dice, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Conocidos por Dios. Podemos conocer a Dios solo porque Él nos conoció primero, así como lo escogimos solo porque Él nos escogió y eligió primero, y lo amamos solo porque Él nos amó primero. Os volvéis de nuevo. Ya somos libres porque anhelas lo mismo de antes. Lo mismo de antes, las cosas mundanas. Dice, os volvéis de nuevo. Dice, ya eres libre. ¿Por qué anhelas lo mismo de antes de las cosas mundanas? Rudimentos del mundo. En el griego, la palabra rudimento se deriva de un vocablo que significa fila o rango y se empleaba para aludir a cosas básicas y fundamentales como las letras del alfabeto. También se puede referir a los elementos rituales básicos de la religión humana, que muchos quieren otra vez a esclavizarse en tradiciones de la religión. Mira, hermano, a veces decimos, no, pero es que yo no voy a regresar, yo no voy a hacer lo mismo de antes. Aquí Pablo está haciendo esta pregunta, dice, ¿cómo quieres volver a esclavizarte? ¿Cómo quieres volver una vez más a ser esclavo de esas tradiciones, de lo que hacían antes o que hacíamos antes? Dice, ¿cómo te quieres volver a esclavizar otra vez? Si ya eres libre, ya Dios te conoce, ya Dios te apartó para su gloria y para su honra. No tienes por qué volverte a esclavizar.
Hermano, cuán hermoso es esto, entender cuando ya Dios nos hace libre, cuando ya Dios nos hace libre, hermano, regresar a esas tradiciones de antes, regresar a todos esos gastos innecesarios de mayordomo. Y hermano, es un gastadero en los pueblos, se quedan todo el año pagando esas deudas, pero ya Dios ya nos hizo libre de todo eso. Ahora disfrutar de esa libertad en Cristo Jesús. Y Pablo recalca, dice, ¿cómo quieres otra vez volver a lo mismo de antes? Porque a veces podemos decir, pero es que es mi comadre, me dijo que si yo quiero ser madrina de bebida, ¿estará bien, pastor? Pues claro que no. ¿Cómo vas a hacer esas cosas si ya Dios te liberó? Ya Dios te hizo libre. ¿Y cómo quieres regresar a esos rudimentos del mundo? Si ya Dios ya te hizo libre, ya Dios te conoce, ya tú conoces a Dios a través de su palabra. ¿Cómo te quieres volver una vez más a involucrarte en esas cosas del pasado de esclavitud? Ya Dios te hizo libre. Bueno, hermano, tienes que agarrarte de Cristo y no regresar a lo mismo de antes. Porque mucha gente ha regresado, hermano, a la religión. Se les hace muy pesado servir a Dios. Se les hace muy difícil, mejor regresan al mundo. Como me estaba comentando el nuevo que está viniendo, dice que pues él iba ya, ¿no?, en la tradicional, pero que no sentía nada, pero dice que ahora empieza a sentir un gozo en su corazón. Él es nuevo, hermano. Él tiene días que ha empezado a venir por una invitación que le dieron. Eso es realmente cuando Dios nos empieza a tocar y nos empieza a hacer libres. No hay cosa más hermosa que entender que ya Dios nos hizo libre y disfrutar de esa libertad, decir, Señor, gracias porque me hiciste libre. Yo no quiero regresar al pasado. Yo no quiero regresar a esos tiempos difíciles, tiempos de maldad, de pecado. Yo quiero estar en esa libertad que tú me has dado, Señor. Gracias, y ser agradecido con Dios porque nos ha hecho libres. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Ya no regresar, hermanos, a esos ritos de esa religión muerta, vacía, religión humana que no hay salvación, hace un lado a Dios y por cumplir esos requisitos, y Dios no es religión, Dios es un Dios vivo, un Dios de poder que cambia corazones. Vamos a seguir leyendo un poquito más adelante Gálatas 5:1. Gálatas 5:1 dice así la palabra de Dios: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo, que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. ¿Se imagina, hermano? Ya Dios los había hecho libres. Ya Dios los había libertado, pero ¿por qué tenían que regresar para los que se querían circuncidar y cumplir la ley? Que nadie la ha cumplido, ¿no? Nadie la podía cumplir, más bien. Y aquí está diciendo que estemos ahí firmes con esa libertad, pero que no estemos una vez más sujetos
a ese yugo de esclavitud, porque mire, hermano, la ley 613, 12 mandamientos, era la ley. El que no cumplía una, perdía todas las demás. Entonces, por eso era importante que ellos se mantuvieran en la libertad en Cristo Jesús. Solamente creían en Jesucristo, creían en Dios. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Solamente esos 2 mandamientos nada más. Y no la ley, que eran 612 mandamientos. Dice, y no estéis sujetos al yugo de esclavitud. Firmes, Pablo les dice que no se muevan de su posición segura ante Dios por el beneficio de vivir libres de la ley y la carne como vías de salvación y por la plenitud de bendición que trae la gracia de Dios. Libres, la liberación de la maldición que pronuncia la ley sobre el pecador que ha realizado toda clase de esfuerzos infructuosos para alcanzar su propia justicia y rectitud, pero ahora se ha escogido a Cristo y ha recibido la salvación que Él le concede por gracia. Cuando dice otra vez sujetos, se traduce mejor quedar bajo el peso de o ser oprimidos por, a causa de su asociación con un yugo. El yugo de esclavitud, yugo, se refiere al aparato que se usaba para controlar animales domésticos. Los judíos se referían al yugo de la ley como una cosa buena y la esencia de la religión verdadera. Realmente, hermano, ellos ya eran libres. Ya no tenían por qué agarrar la ley de Moisés. Por medio de Jesucristo tenían vida eterna. Y no tenían por qué, una vez más, decir, pues yo mejor quiero vivir conforme a la ley de Moisés. O sea, volver a esos ritos que nadie lo podía cumplir, los 600 y fracción de mandamientos. ¿Por qué mejor no estar ahí en Cristo Jesús, no? Que los hizo libres. Así nosotros, hermano, ya Dios te hizo libres. Ya Dios te dio vida nueva. No es por obras. No es por obra para que nadie se gloríe. Es por fe en Cristo Jesús. Dice la palabra que también la fe sin obra es muerta. Por eso va a la par. Es importante estar libres en Cristo Jesús, hermano. Disfruta la libertad en Cristo Jesús cada día. Ya no esclavos más. Ahora tenemos a Cristo en el corazón porque Él nos compró a precio alto y a precio de sangre. Denle un fuerte aplauso al Señor una vez más. Aleluya. Vamos a leer, amén, Filemón 1:16. Amén, es un solo capítulo nada más. ¿Ya lo tiene ahí? ¿Ya está ahí? Filemón 1:16. Casi ese libro no lo hemos leído, ¿verdad? Pero sí está adelante de Tito. Dice la palabra de Dios 1:16, dice, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Aquí, hermano, está esta carta que Pablo se la manda a Filemón de Onésimo. Y esta carta se la manda a Filemón porque, según la historia, dice que este esclavo estuvo en la cárcel ahí con Pablo, y Pablo fue el que le habló de Cristo en ese lugar. Entonces, cuando ya Onésimo, por su conducta, lo iban a regresar con su amo, se puede decir, con Filemón, entonces Pablo le manda esta carta y le dice, mira, recíbelo, no tan solamente como esclavo, sino que como hermano o como aquella persona que había recibido a Cristo.
Y dice, mira, y si en algo te debe algo él, pásalo a mi cuenta. ¿Por qué dice eso, hermano Pablo? Bueno, porque Pablo dice que a Onésimo lo engendró en sus prisiones. Pero no quiere decir que él lo tuvo como mujer, como su mamá, no. Sino que ahí se convirtió a Cristo. Ahí en las prisiones ya Pablo ya estaba muy anciano. Pero Pablo alcanzó a compartirle la palabra de Dios a Onésimo y se convirtió. Ahora dice, mira, te lo mando, pero ahora va a ser más útil. Tal vez Onésimo fue rebelde porque era esclavo. A lo mejor se puso en contra de su amo y fue encarcelado, pero ahora ya él lo manda Pablo a su amo. Dice, más que esclavo, como hermano. Amado, Pablo no exigió la puesta en libertad de Onésimo, sino que Filemón recibiera a su esclavo como creyente en Cristo y hermano en la fe. El cristianismo nunca pretendió abolir la esclavitud, pero sí hacer que las relaciones al interior de ella fueran justas y bondadosas. En la carne quiere decir en esta vida física, porque trabajaban juntos. En el Señor, el amo y el esclavo debían disfrutar unidad y compañerismo espiritual a medida que adoraban y ministraban juntos. Mire, hermano, esto es algo muy hermoso, porque se imagina, ahora el esclavo se regresa con su amo y Pablo le dice, mira, recíbelo como esclavo, pero como tu hermano ahora. Acuérdense que estaba legalizada la esclavitud, En aquel tiempo estaba legalizada la esclavitud. Los judíos podían tener su esclavo, de acuerdo a las escrituras. 6 años podían tenerlo de esclavo. Al 7º año, automáticamente los esclavos se harían libres, al menos que el esclavo dijera, ¿sabes qué? Yo lo amo a usted, a su patrón, y me quiero quedar, porque el patrón le dio una mujer y ahora tiene muchos hijos. Y pues cuando los esclavos se salían, literalmente, se salían solos. Nada de que me voy a llevar a mi compañera, no, solitos. El que quería quedarse para siempre, le tenían que agujerar la oreja de acuerdo a las escrituras. Entonces, hermano, pero ahora Onésimo, ahora iba a estar mejor, porque ahora Pablo le está dando la instrucción, amén, que lo recibiera más que esclavo, como hermano, ¿verdad? Yo creo que la esclavitud no era abolida todavía, pero Pablo dice, mira, cuando estén administrando, cuando estén compartiendo la palabra de Dios, pues trata de ser más cordial con él, y porque es esclavo, pero considera, hermano, yo creo que era algo tremendo, ¿no? Porque el esclavo y el amo, pero ahora hermanos, entonces ya es diferente. No sé si me está entendiendo, porque ya siendo el amo cristiano y luego el esclavo, pues yo creo que había una buena armonía, ¿no? Entonces, hermano, es algo importante esto, porque aquí está hablando de un esclavo, pero un esclavo literal, un esclavo que cometió un error, pero ahora había regresado con su amo. Pero ahora Pablo le dice, mira, ahora trátalo de esta manera, ahora es tu hermano, ahora él es creyente también, lo engendré en las prisiones. Ahora ya él tenía que tratarlo de otra manera diferente. Tal vez, no sé, Filemón tal vez lo trató mal, pero ahora, dice Pablo, ¿sabes qué? Ahora van a compartir la palabra de Dios, o van a estar más en unidad. Amén. Vamos a leer ya por último, segunda de Pedro 2, 20 al 22.
Amén, ya lo tiene. Dice así la palabra de Dios. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador, Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Entonces estos hombres, hermano, como lo dice literalmente aquí Pedro, dice que ellos habían escapado de las contaminaciones. O sea, se acercaron a Dios, empezaron a vivir para Dios, pero de repente ellos empezaron una vez más a enredarse en lo mismo y fueron vencidos. Acuérdense que nosotros no es tan fácil andar en los dominios de Satanás o los territorios, porque vamos a ser vencidos. Escapado de esas contaminaciones del mundo. Las contaminaciones aluden a la noción de vapores venenosas o putrefactos en sentido moral. El mundo hiere influencia mortífera. Aquí podemos mirar que Pedro advierte que en algún momento dado los falsos maestros y sus seguidores quisieron escapar de la contaminación del sistema del mundo y quisieron refugiarse en la religión y hasta en Jesucristo, pero en sus propios términos y no en los de Dios. Sin embargo, estos falsos maestros nunca se han convertido de verdad a Cristo. Oyeron el evangelio verdadero y se inclinaron hacia él, pero después rechazaron al Cristo de ese evangelio. Volverse atrás del santo mandamiento literalmente es dar la espalda. Se levantaron dentro de la iglesia, pero siempre tuvieron un pie en el mundo y tarde o temprano rechazaron la verdad y se dedicaban a seducir a otros en su intento malvado de gratificarse a sí mismo. Entonces, hermano, estas personas volvieron a lo mismo, como el proverbio, ¿verdad? Dice que en la puerca lavada regresa a su lodo, a su cieno, y el perro dice vuelve a su vómito. O sea, Dios los libera, Dios los toca, pero pasa el tiempo, los rechazan al Señor, lo hacen a un lado, mejor se van al mundo y ahí, hermano, empiezan a hacer las cosas de antes, empiezan a vivir como el mundo y después, amén, ellos pueden decir, oh, es que me fui por esto, por aquello, pero la realidad es que no quisieron pelear la buena batalla, no quisieron luchar por su salvación. Ahora están perdidos allá en el mundo, sin esperanza. Y yo creo, hermano, que como aquí lo dice el proverbio, si nosotros no tenemos cuidado, podemos estar en ese lugar. Si nos descuidamos, grandes hombres de Dios han caído, grandes evangelistas de renombre, famosos, pero porque no han visto, amén, que es importante la oración, la lectura, el ayuno, la entrega al Señor, y lo ven como fácil, ya se saben mover para allá y para acá, pero no han entendido, amén, que es cuando más nosotros tenemos que buscar más a Dios, porque está más tremenda la tentación. El enemigo va a querer tumbar a cualquiera, no importando el tiempo que tenga. Por eso es importante guardarnos para Dios cada día. Hermano, si estas personas un tiempo estuvieron ahí, pero ahora están perdidos, ahora están ahí una vez más en lo mismo, fueron vencidos, se les hizo fácil, no pasa nada, ¿qué tiene que yo no ore? ¿Qué tiene que yo no me congregue? ¿Qué tiene que venga cuando yo me imagine? ¿Qué tiene eso? No tiene nada de malo. Dios es amor, Dios es bueno. Sí, hermano,
Pero el Señor dice, no te dejes de congregar, porque puedes volver a lo mismo de antes y vas a caer y te puedes perder por la eternidad. Mejor esa libertad que Dios te ha dado, disfrútala, hermano, y mantente en esa libertad en Cristo Jesús para vida eterna. Den un fuerte aplauso al Señor, amigo. Amén, gloria a Dios en esta hora. Vamos, amén, a inclinar nuestro rostro, amén, con respeto, amén, a la palabra de nuestro Dios. Amén, yo creo que el Señor, amén, ha sido bueno en esta hora y Él nos ha ayudado y realmente es una bendición que estemos aquí. Amén, todo rostro inclinado, amén, con respeto a la palabra de Dios. Tal vez en esta tarde alguien le ha fallado al Señor y dice, yo quiero reconciliarme con Jesucristo. Si es usted esa persona, levante la mano y vamos, amén, a ayudarlo para que se reconcilie con Jesucristo. Amén, gloria a Dios, amén, todos cristianos en esta tarde. ¡Qué bendición! Amén, vamos, aleluya, a abrir estos altares para que usted venga a hablar con Dios en esta tarde, hermano, hermana, para que